El próximo mes de septiembre se cumplen 20 años de los atentados del 11S. Durante estas 2 décadas, la mayor parte de la humanidad ha desaprovechado la oportunidad de entender en qué consistió una de las mayores farsas perpetradas contra la población y quizá el más grave atentado de bandera falsa de la historia. Si muchos más se hubiesen atrevido a enfrentar la evidencia, probablemente no nos encontraríamos en la situación desesperada que afrontamos hoy. Sin embargo, nunca es tarde y siempre es un buen momento para seguir compartiendo esta información y apelar a la responsabilidad de los que prefieren seguir mirando hacia otro lado. Hoy tenemos un resumen brillante, lleno de verdad y de ironía, y tan cargado de información que seguramente es preciso verlo varias veces para hacerse con todos los datos. Al final del vídeo voy a incluir un pequeño glosario, un breve apunte de algunos de los términos, protagonistas y hechos mencionados. Como puedes imaginar, crear los contenidos para Max Sigan en español, Antítesis y Secuestro Legal en las distintas plataformas supone un trabajo considerable que requiere, además de una inversión material, una gran dedicación en horas y esfuerzo. Investigación, redacción, traducción, subtítulos, doblaje, edición de vídeo, de sonido o de imagen. Toda esta dedicación a una actividad no remunerada no es fácil y la posibilidad de continuar con esta tarea es siempre complicada. Liberapay es una plataforma para donaciones gestionada por una organización sin ánimo de lucro que facilita que puedas apoyar mi proyecto eligiendo cuál es la aportación que quieres realizar, con qué periodicidad y durante cuánto tiempo, de manera clara y siempre bajo tu control. Una pequeña aportación puede resultar en una gran ayuda para poder continuar, ampliar y mejorar mi trabajo, y te estaré enormemente agradecido si consideras visitar mi perfil en Liberapay a través de este enlace para apoyarme en esta lucha por la verdad y la libertad. En la mañana del 11 de septiembre del 2001, 19 hombres armados con cúters y dirigidos por un hombre en diálisis desde una cueva al otro lado del mundo usando un teléfono por satélite y un ordenador portátil llevaron a cabo la más sofisticada penetración del espacio aéreo más fuertemente defendido en el mundo. Reduciendo la tripulación y a los pilotos entrenados en técnicas de combate militar en 4 vuelos comerciales antes de dirigir esos aviones totalmente fuera de su trayectoria por más de 1 hora sin ser molestados por un solo caza. Estos 19 secuestradores, devotos fundamentalistas religiosos a los que les gustaba beber alcohol, esnifar cocaína y vivir con strippers de pelo rosa, se las ingeniaron para derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York, mientras que en Washington, un piloto que no podía manejar un Cessna de un solo motor, se las arregló para volar un 757 en una trayectoria descendente de 8.000 pies y una maniobra de giro cerrado de 270 grados para llegar exactamente nivelado con el suelo, impactando con la Oficina de Análisis Presupuestarios del Pentágono, donde los funcionarios del Departamento de Defensa estaban trabajando en el misterio de los 2,3 billones de dólares que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld había declarado desaparecidos de las arcas del Pentágono en una conferencia de prensa el día anterior. Por suerte, los noticieros supieron quién lo hizo en cuestión de minutos. Osama bin Laden. Los tertulianos en unas horas. Osama bin Laden. El gobierno lo supo en un día. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Y las pruebas cayeron literalmente en las manos del FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Pero por alguna razón, un puñado de locos teóricos de la conspiración demandaron una investigación del mayor ataque sufrido en territorio estadounidense en la historia. Esa investigación fue retrasada, infrapresupuestada, predispuesta a fracasar, un conflicto de intereses y una tapadera de principio a fin. Se basó en testimonios obtenidos mediante tortura cuyos registros fueron destruidos. No mencionó la existencia del edificio World Trade Center 7, Able Danger, Pitek, Sybil Edmonds, Osama Bin Laden y la CIA, y los ejercicios de aviones secuestrados y dirigidos contra edificios que se estaban simulando en el preciso momento en que esos eventos estaban sucediendo realmente. Recibió las mentiras del Pentágono, la CIA, la administración Bush, y en cuanto a Bush y Cheney, bueno, nadie sabe lo que dijeron porque testificaron en secreto, sin registro, no bajo juramento y a puerta cerrada. No se molestaron en investigar quién subvencionó los ataques porque esa cuestión es definitivamente de poca importancia práctica. Aún así, la comisión de investigación respondió brillantemente todas las preguntas que el público tenía, excepto la mayoría de las preguntas de los familiares de las víctimas, y adjudicaron las culpas a todos los responsables, aunque no tanto como para que nadie perdiese su empleo, determinando que los ataques fueron porque Nobody in our government, at least, and I don't think the prior government that could envision flying airplanes into buildings. Excepto el Pentágono, FEMA, NORAD y el NRO. La Agencia de Inteligencia de Defensa destruyó 2,5 terabytes de datos sobre la operación Able Danger, pero no pasa nada, porque probablemente no era importante. La SCC destruyó sus registros de la investigación sobre las inversiones fraudulentas antes de los ataques, pero no pasa nada, porque destruir los registros de la mayor investigación en la historia de la Comisión de la Corporación Estatal es solo parte de la rutina habitual de la conservación de datos. NIST ocultó los datos que utilizaron para el modelo del colapso del edificio 7,
Pero está bien porque saber cómo hicieron el modelo para el colapso pondría en peligro la seguridad pública. El FBI ha argumentado que todo el material relacionado con su investigación sobre el 11S debería mantenerse en secreto para la ciudadanía, pero no pasa nada porque el FBI probablemente no tiene nada que ocultar. Este hombre nunca existió, ni nada de lo que él tenga que decir es digno de vuestra atención, y si opinas lo contrario, eres un conspiranoico y mereces ser rechazado por toda la humanidad. Como él y ella. Y ella y él. Osama Bin Laden vivía en una fortaleza en una cueva en las colinas de Afganistán, pero de algún modo consiguió escapar. Después estuvo escondido en Tora Bora, pero de algún modo consiguió escapar. Después vivió en Abbottabad durante años, burlando la más importante operación de rastreo con la más sofisticada tecnología en la historia del mundo durante una década, emitiendo vídeo tras vídeo con total impunidad y volviéndose más y más joven mientras tanto, hasta ser finalmente encontrado en una valiente operación de un equipo SEAL que no fue registrada en vídeo, en la cual no se resistió ni utilizó a su mujer como escudo, y durante la cual estos miembros superlativos de las fuerzas especiales entraron en pánico y mataron a este hombre desarmado que supuestamente era la mayor fuente de información sobre esos terroristas polvorientos en todo el planeta. Después echaron su cuerpo al océano antes de decir nada a nadie. Más tarde, un par de docenas de miembros de ese equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Esta es la historia del 11S, ofrecida por los medios que te trajeron la verdad incontrovertible sobre... They took the babies out of the incubators. Mobile production facilities. The rescue of Jessica Lynch. Si tienes cualquier pregunta sobre esta historia, eres un colgado paranoico, sombrero de aluminio, abusaperros o bebés, y serás despreciado por todo el mundo. Si amas a tu país o la libertad, la felicidad, los arcoíris, el rock and roll, los cachorritos, la tarta de manzana y a tu abuela, jamás de los jamases expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia ante nadie. Jamás. Este ha sido un mensaje de servicio público de los amigos de la CIA, FBI, NSA, BIE, FCC, MSM, la Casa Blanca, NIST y la Comisión de Investigación del 11S. Porque ignorancia es fuerza. Bien, pues vamos a ampliar un poco la información que presenta este vídeo. Y por cierto que aunque el vídeo viene cargado de datos, es solo la punta del iceberg y hay muchos datos más por mencionar. Si vosotros recordáis detalles importantes relacionados con el 11S, podéis dejarlos en comentarios. Sería interesante elaborar una lista lo más completa con los puntos importantes sobre este suceso. Able Danger fue una operación militar antiterrorista en la que varios de sus miembros declararon que algunos de los supuestos terroristas presentes en Estados Unidos estaban localizados e identificados, y no se hizo nada por impedir que actuaran. Esto no quiere decir que estos supuestos terroristas actuaran realmente o fueran los artífices de los supuestos atentados, pero sí es notorio que estuvieron en el país y fueron entrenados por los servicios de inteligencia para ser utilizados como cabezas de turco. Es curioso que el Senado estadounidense concluye en una investigación que estos 5 miembros del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y de la Agencia de Defensa se dedicaron a inventar teorías de la conspiración, bastante absurdo. De hecho, si investigáis estos datos desde fuentes oficiales, vais a ver cómo nos dicen que todo está desestimado, desmentido y son teorías de la conspiración. Pero si acudís a fuentes más fiables y que investiguen los temas más en profundidad, veréis que todo tiene mucha más base de la que nos quieren hacer ver. P-Tech era una empresa de software que sigue existiendo bajo otro nombre y que tenía como clientes a muchos organismos gubernamentales de Estados Unidos. Post-11S fue investigada en el marco de la operación Green Quest, que básicamente investigaba la financiación a los terroristas y sobre todo en base a la relación de esta empresa con un tal Yassin Al-Qadi. Sybil Edmonds fue traductora para el FBI y también declaró que había conocimiento previo sobre la posibilidad cierta de que un ataque como el 11S se produjese y no se hizo nada al respecto. Barry Jennings fue un testigo presencial que se encontraba dentro del edificio 7 y declaró que en el mismo se produjeron varias explosiones, hasta el punto de que cuando fue rescatado y al pasar por el vestíbulo, la zona estaba totalmente en ruinas. Su muerte en 2008 se produjo de manera sospechosa, así como la presunta desaparición de toda su familia. Michael Springman reveló que 14 de los 19 visados de los supuestos secuestradores fueron proporcionados por el Consulado de Estados Unidos en Arabia Saudí.
Colin Rowley, ex agente del FBI, también denunció los encubrimientos y la inacción para prevenir los ataques. Indira Singh, alertadora sobre el caso de Pitek. Robert Wright, agente especial del FBI, denunció el encubrimiento y la inacción de esta agencia. William Bergman denunció las actividades financieras irregulares que demostrarían un conocimiento previo de que los ataques iban a tener lugar. Richard Andrew Groth también denunció a las instituciones financieras y a las compañías de seguros. La falsa historia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy a manos de Lee Harvey Oswald todavía se mantiene como la versión oficial, pero han trascendido muchas de las mentiras y manipulaciones que han sido vertidas sobre la opinión pública a este respecto. De hecho, una operación psicológica de la CIA fue la que originó las connotaciones negativas sobre la expresión teórico de la conspiración. Otras mentiras y manipulaciones están abiertamente admitidas, y aún así es sorprendente cómo el público sigue aceptando una y otra vez las nuevas mentiras. Es notable este intento de manipulación de la opinión pública en favor de la guerra de Irak, en el que se fabricó esta historia sobre soldados iraquíes sacando a recién nacidos de las incubadoras para dejarlos morir en el suelo, cuando esta chica que declaraba resultó no ser enfermera, sino la hija de un diplomático, y es oficialmente admitido que toda esta historia fue inventada, al igual que las conocidas mentiras sobre las armas de destrucción masiva o el rescate de la soldado Jessica Lynch, del que ella misma advirtió que todo fue un montaje.